Nos habéis mandado muchísimas preguntas acerca del coaching, qué es, para qué sirve, cuándo voy a un coach, cuándo voy a un psicólogo. Bueno, pues las hemos recopilado todas y te contestamos a todo hoy aquí. Empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Buenos días a las dos, ¿cómo estáis, Eva y Dafne? ¿Qué tal? Aquí encantadas, como siempre. Vale. Buenos días a todos, o buenas noches, o cuando sea. Cuando nos estés escuchando. Eso es, nosotras estamos aquí por la mañana, que de hecho acabamos de desayunar y estamos entre la energía que nos da y la intentando digerir, ahí luchando con la vitalidad. Hoy, como decía, vamos a hablar sobre el coaching, porque es uno de los temas que también nos han pedido un montón, y además que aquí uno de los cursos que nosotros también impartimos es coaching de fortalezas, pues qué mejor que poder hablarlo en el podcast. Entonces empezamos por dar respuesta a la pregunta con la que comenzamos este podcast, y es, bueno, si me puedo fiar del coaching, que es algo que la gente pregunta mucho. Claro, pues a ver, la respuesta es que por supuesto que podemos fiarnos siempre y cuando sepamos el para qué de este tipo de procedimiento de cambio. Es un procedimiento que, si lo analizamos en profundidad, pues por supuesto que tiene sus características, al igual que las tiene la psicoterapia o las tiene la formación o la mentoría, ¿no? O el counseling, por ejemplo, que las diferencia unas de otras. Y una de las cosas que yo siempre defiendo junto con ya muchísimos otros compañeros es que el coaching tiene una base muy importante de psicología. Con lo cual, por supuesto que podemos fiarnos de conseguir nuestros objetivos, que para eso está además, ahora lo iremos definiendo poco a poco, de conseguir ciertos objetivos a lo mejor en un menor espacio de tiempo o salir de algunos bloqueos que nos pueden estar ahí pues dificultando el conseguir lo que nos estamos planteando, pero siempre y cuando sepamos de verdad para qué es el coaching. No sé si Eva querría añadir algo, si no yo lanzo la siguiente pregunta y es, vamos directamente a una de las que más dudas tiene la gente, y es en qué se diferencia, por ejemplo, la psicoterapia del coaching. ¿Cuándo tendría que ir a cualquiera de estos expertos? ¿En qué casos? Pues mira, ahí yo creo que nos puede ayudar muchísimo una metáfora que a mí personalmente me encanta. Es una metáfora de Hugo Alves, yo le conozco de él, es psicólogo y es coach. Y básicamente lo que dice es, si tú vas a un terapeuta, tú lo que necesitas es un barco o un bote de rescate. Tú eres el capitán de tu barco, tú estás ahí en tu camino y te has perdido y por tu propio pie, por tu propia fuerza, no sabes hacia dónde ir. Y te vienen a rescatar, ¿no? Y alguien viene que se conoce el terreno, que sabe por dónde ir para volver a llegar a donde quieres llegar, ¿no? Que sea a tierra o a tu ruta o lo que sea. El coach no hace esto. El coach es más como un faro. Un faro que te da luz, que te puede decir, pues mira, aquí puede haber un problema, o qué tal si exploramos por aquí, qué tal si miramos hacia allá. A través de la pregunta te ayuda a mirar y reflexionar ciertas cosas para luego tomar una acción, porque es muy relacionado a la toma de acciones, a conseguir ciertas cosas. Y yo creo que luego entraremos en qué tipo de cosas, pero me gusta mucho la metáfora, porque para mí como coach y psicóloga me ayuda muchísimo para también saber qué sombrero nos ponemos, ¿no? ¿Qué sombrero me pongo? Y ya lo bonito es que hay gente que a lo mejor justo me ha pasado con un cliente que también es coach, que literalmente me dijo, Eva, yo no sé si necesito coaching o terapia porque yo sé lo que quiero, pero me da que por el camino me van a saltar algunas cosas que no son racionales, y el hecho que sea psicóloga me da confianza porque, claro, yo sé que si hace falta cambiar el enfoque y estoy en un punto donde no sé ni hacia dónde mirar, ahí cambiamos de coaching a terapia. Claro. A lo mejor la palabra un poco que podría poner la diferencia más notoria entre ambos procedimientos sería la directividad, ¿no? Es porque hay otra confusión que a veces se tiene, y es que la psicología, y esto lo hemos trabajado mucho en los podcasts, pero si es la primera vez que nos escuchas, pues lo refresco un poquito. La psicología no solamente sirve para trabajar el malestar psicológico, para cuando nos encontramos mal. Hay muchos psicólogos que desarrollan su actividad haciendo programas de desarrollo personal y fomentando el bienestar psicológico de las personas sin que tengan que experimentar ansiedad o tristeza, no, simplemente porque a lo mejor pues quieren explorar mejores habilidades de comunicación en su vida y dicen, oye, pues voy a ir a un psicólogo a que me ayude a esto, ¿vale? Y se puede hacer. Sí. Pero es la forma en la cual. Sí.
trabajamos ese objetivo, lo que diferencia a la psicoterapia del coaching. Y luego hay otra diferencia fundamental, además de la directividad, que tiene que ver con que sí que el coaching tiene una serie de limitaciones que la psicoterapia no tiene. Y yo esto muchas veces cuando doy clase a alumnos que quieren formarse en coaching, lo expreso con total naturalidad, y es que un coach tiene que tener muy, muy, muy bien arraigado aquello donde no se puede meter. Porque sin querer, a veces por desconocimiento, podemos hacer más mal que bien. Sin embargo, un psicólogo, por su formación más amplia, pues porque tiene un desarrollo distinto, es una profesión con una base científica mayor, que tiene muchos más años de desarrollo y que tiene otra forma de entender el cambio, puede y está habilitado para trabajar tanto con el bienestar como con el malestar psicológico, ¿no? Y en diferentes procesos mentales que un coach pues a veces no se puede meter. Entonces, esta es otra para mí de las diferencias más importantes entre una y otra. Siempre y cuando haya un malestar psicológico intenso o bien que se haya cronificado en el tiempo, cuando esos dos criterios se cumplen, lo ideal es acudir mejor a un profesional psicólogo. Sí. Que lo valore, que luego a lo mejor se decide que el procedimiento, si es un psicólogo coach, pues puede ser mejor el coach, pero la valoración, la evaluación que va a hacer un profesional de la psicología con el conocimiento que tiene es mucho más amplia. Sí, si puedo añadir ahí, yo creo que el tema del hasta qué punto soy capaz de ver un camino, ¿no? Si el coaching funciona desde la pregunta y una de las bases de coaching es la persona es capaz, es creativa, tiene todas las soluciones, es que hay momentos en la vida que no tenemos la solución o nuestra vocecita interior lo que nos dice, sabemos que está equivocada, que ya no me puedo fiar de mi opinión porque a lo mejor llevo teniendo un trastorno de ansiedad cronificado con impacto significativo y mi vocecita interior me dice, quédate en casa, no salgas, es peligroso, pero no me puedo fiar. Y ahí esto necesitamos un psicólogo que dice, vamos a ir por ahí y por ahí y por ahí, que tiene un plan de tratamiento y desde ahí me ayuda. Y el coach no tiene un plan de tratamiento, no es su función y no es la metodología. Pongámonos en el caso de que tú que estás al otro lado, de repente dices, venga, pues a lo mejor lo mío es hacer coaching y me pongo a buscar. Claro, nosotras que lo sabemos hay un montón de escuelas, de variantes y vertientes. ¿Cómo la persona que se pone en búsqueda de un profesional sabe a cuál acudir? A ver, yo aquí en el año en el que estamos y en el momento en el que nos encontramos, si por algo abogo a los profesionales y también a los particulares que se quieran acercar para recibir un proceso de coaching, es que acudan a un coaching basado en la evidencia, que se llama ahora. Porque las cosas han cambiado mucho en los últimos 20, 25 años y pues ahora lo que sabemos es que el coaching es efectivo como tratamiento o como proceso de acompañamiento en la consecución de objetivos, pero lo podemos medir cuando tiene una base científica, si no, no lo podemos medir, ¿no? Y esto era algo de lo que adolecía el coaching antes de que surgiese esta necesidad. Entonces, lo recomendable es acudir a un coaching basado en la evidencia, que sobre todo es un coaching basado en psicología, donde utilizamos la evaluación para medir el cambio, ¿vale? Es decir, que nosotros podamos hacer una serie de test antes de comenzar el proceso, una serie de test al terminar el proceso y que no solo sea la experiencia subjetiva que uno tiene de, pues mira, he conseguido X, he conseguido Y, te lo agradezco mucho, ha sido una relación muy bonita, me has ayudado un montón, que también es súper importante, porque eso es fundamental, pero que también haya una base cuantitativa que evalúe el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y que de verdad nos diga, oye, pues mira, según este test que, imagínate, evalúa fortalezas, como puede ser el Forte, se han incrementado estas, pero se han disminuido estas. ¿Era lo que pretendíamos o no? Y ahí hacer un juicio, ¿no? También profesional y que nos permita revisar y remodelar o retocar ciertas cosas. Y para mí esto sería uno de los criterios a seguir cuando uno quiere recibir coaching o se quiere formar en coaching. Y creo que se podría añadir todo lo que son certificaciones, que siempre critican mucho el coaching, no está regulado. El otro día una amiga me dijo, bueno, me he encontrado con un coach capilar. Bueno, me estaba riendo. Ok, muy interesante. Okay, perfecto, no voy a entrar ahí. Pero un coach que te ayuda a conseguir objetivos vitales, que tenga una certificación de la ICF, que tenga una certificación de la ACE, la Association of Coaching, que tenga a lo mejor un título en psicología con un máster en inteligencia social de una universidad reconocida, tú sabes de que tiene herramientas que están basadas en la evidencia, como has dicho tú, y detrás hay una organización. Y la verdad, a mí me gustan mucho los procesos de certificación que se están haciendo, que de hecho creo que en algunos aspectos
si tú tienes una certificación buena de coaching, te han mirado más con la lupa que algún psicólogo. En cuanto a la colegiación, ¿no? ¿Quieres decir? Comparado con una Exactamente, te puedes colegiar pagando una cuota, pero no puedes ser certificado pagando una cuota. Tienes que haber demostrado que sabes hacer coaching, Trabajar, que sí. trabajas bien y que has cumplido con cierta formación previa. Y eso también es otro elemento que se podría mirar. Estáis ya hablando de acudir a alguno de esos métodos con una base científica. Entonces mi pregunta era si el coaching tiene alguna base científica. Ahora me lo explicaréis, pero supongo que empezaríamos con un sí. Y sobre todo, ¿qué estudios hay que avalen esa eficacia de la que estáis hablando? A ver, sobre todo la base y la evidencia científica se empezó a generar cuando se hablaba de la coaching psychology, ¿no? O el coaching psicológico, que se podría traducir. Y lo que en un origen ocurrió fue que se fue cogiendo de las diferentes corrientes de la psicología conceptos que se iban trasladando al coaching, ¿no? Pues algunos conceptos de la psicología sistémica, de la psicología cognitivo-conductual, de la psicología gestalt. Entonces, todo eso se fue como queriendo traspasar de la psicología general o de la psicoterapia al coaching. Y ahí es donde se empezó también a generalizar el uso de la evaluación, ¿no? Que era lo que decíamos que nos permite hablar de un coaching basado en la evidencia. Y esto pues al principio fue muy complejo, ¿no? Porque siempre ha habido como una necesidad de querer separar ambas disciplinas, de marcar muy bien las líneas, ¿no? Para que profesionalmente no nos pisemos, que no, bueno, pues no haya actos que a lo mejor pues, sean de una profesión y se metan en otra. Entonces siempre como que se ha intentado proteger un montón. Pero cada vez esto ha ido evolucionando más hasta el punto de que ya, por ejemplo, hay revistas de alto impacto que son científicas donde se publican estudios relacionados con el coaching y donde si uno pues quiere documentarse, ¿no? y leer un poquito más y estar al día, pues puede acudir a esas revistas, como por ejemplo hay una que es muy sencilla encontrarla, se llama Coaching. Ni más ni menos. Espera, que apunto. Y tiene un cuartil 2, hay 4 cuartiles, por decirlo en ciencia, ¿no? Del 1, que es el más grande, estoy simplificando mucho, hasta el 4, pues es un cuartil 2, o sea que tiene un buen cuartil. Y luego estaría también la International Journal of Sport Science and Coaching, que también tiene un cuartil 2, y luego la International Journal of Mentoring and Coaching in Education, que también tiene un cuartil 2. Todo esto buscado en Estimago, que es una página web donde te informa de las revistas que tienen un buen índice de impacto. Entonces, sí que hay ya revistas que lo recogen. De hecho, aunque aquí no aparece también de Coaching Psychologist, es otra que también publica muchos estudios. Y autores como Grant, como Palmer, pues son referencias ya mundiales que pues, se han esforzado mucho por darle un cuerpo teórico y por darle ciencia al coaching. Todavía queda mucho por hacer, ¿vale? Porque queda muchísimo por hacer. Y ya no solo a nivel científico, que en toda disciplina siempre se evoluciona, sino también como profesión. Yo creo que aquí el coaching es una profesión emergente que todavía tampoco se ha definido del todo, ni se ha ubicado, ni tiene colegio profesional. Vienen profesionales de diferentes carreras universitarias que acaban ejerciendo el coaching. Entonces, todavía queda mucho por desarrollar en este sentido. Por seguir con el autor que acabas de mencionar, Anthony Grant, que tiene estudios para que os hagáis una idea. Siempre hablamos, la diferencia entre el coaching y la psicología es que el coaching trabaja mucho con la pregunta. A ver, la psicología también, ¿vale? Sí. El método socrático ha estado ahí siempre, es una herramienta que se usa en psicología. Pero bueno, vamos a poner que en una terapia psicológica, yo me centro en el síntoma. Alguien viene con síntomas de ansiedad, me centro en ese síntoma para aliviarlo. Ok, el coaching hace otra cosa. El coaching se centra en la búsqueda de soluciones. Entonces, por ejemplo, el tipo de estudios que se hacen es, vamos a ver, en un proceso de coaching donde hay un grupo asignado de forma aleatoria a 2 estilos, tengo un grupo donde se trabaja muchísimo la pregunta del cómo y un foco en la búsqueda de soluciones, y luego tengo otro grupo donde se pregunta más el por qué, se hace más un foco en el problema. En la causa, ¿no? En la causa, efectivamente, qué ha pasado, y se miden los resultados. ¿Y cómo se miden los resultados? Hasta qué punto están tomando acciones para acercarse a su objetivo y hasta qué punto realmente están avanzando hacia su objetivo. Y ahí tú ves claramente que el grupo que se centra más en la solución, que se centra más en el cómo y que genera en ese proceso más emociones positivas, porque hay más
bueno, que hay un camino, que hay una emoción, una hay ilusión, una esperanza, una ilusión. De hecho, avanzan más rápidamente y de forma más visible, objetivamente visible hacia su objetivo. Este tipo de estudio antes no existían. Oye, ¿qué decimos? Es que no hay estudios de coaching, pero no lo sabía porque nadie los estaba haciendo. No porque antes no funcionaba y ahora funciona. No, ahora estamos empezando a tener datos. Eso es lo que está cambiando. Y de hecho, muchos de los psicólogos que se dedican a la psicoterapia, y yo me incluyo entre ellos, introducimos pues, técnicas, elementos, preguntas que se formulan con la estrategia del coaching, porque vemos que ayudan en muchas ocasiones a movilizar de forma más rápida. Más rápida. Entonces, es entenderlo como un procedimiento de cambio distinto que podemos incluir en diferentes entornos y desde diferentes profesiones, que no solo tiene que ser en un proceso de coaching como tal, es que en una reunión, tú, si te has formado, y es además lo ideal, ¿no? Mucha gente se forma para luego aplicarlo en su entorno laboral con otra profesión que no sea el coaching, tú puedes utilizar esa forma de entender el cambio en las preguntas, en cómo formulas las preguntas a la persona para que se responsabilice, por ejemplo, de su proyecto o de lo que tiene que suceder en esta semana. En sus funciones, ¿no? Entonces, que al final es algo que sí que se está observando que funciona, lo único es que pues hay veces que eso, hay un poco de desconocimiento de qué se puede trabajar desde el coaching y te encuentras en ocasiones, y no vamos a entrar en profundidad, pero cómo se anuncian, por ejemplo, el trabajo de fobias, de ataques de pánico, de cosas por el estilo, desde el coaching. Y entonces de ahí ya estamos rozando la línea del trabajo no ético. Y lo digo con todas las letras desde aquí y deseando escuchar opiniones pero vamos, desde mi humilde opinión y desde también la línea que me une al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desde el año 2008 y todo el trabajo que se está haciendo por pues establecer esas líneas, ¿no? Ahí ya eso pertenece al mundo de la psicología. Y aquí me gustaría añadir alguna metáfora que justo hace 2 semanas en el curso de experto en coaching de Fortaleza salió un compañero que también es psicólogo que dijo, claro, es que a veces con alguna pregunta, si no tenemos un conocimiento de psicología, no nos damos cuenta que estamos abriendo algo, una ventana sucia, ¿no? Que a veces utilizamos esa metáfora, estoy abriendo una ventana, pero no tengo las técnicas, las herramientas a dar a la persona para que pueda limpiar lo que hay detrás y volver a cerrarlo. Y ahí es donde está el peligro, ¿no? Que a lo mejor, si no tengo una formación en psicología, no sé en qué me estoy metiendo. Por desconocimiento, ni por mala intención ni nada, sino mucho cuidado. Claro, es que al final en el coaching estamos trabajando con pensamientos, emociones y conductas. Últimamente ya no es conducta solo. Si solo trabajásemos con conducta, esas ventanas sucias no surgirían con la misma frecuencia, ¿no? Pero cuando estás trabajando con pensamientos y emociones, ahí ya la cosa cambia. Por eso pues, hay algunos también compañeros que cada vez más, a lo mejor más en petit comité, se empieza a hablar de que el coaching sea incluso una especialidad dentro de la carrera de psicología, ¿no? Porque, bueno, pues es una forma de entender el cambio dentro de una carrera que te enseña muchas más cosas. Y a mí me parecía una idea maravillosa. Otra cosa es, claro, este cambio requiere de un tiempo y de que, bueno, pues esos planes de estudio se revisen y sabéis que eso no es inmediato, pero vamos, si tuviéramos la varita mágica para decir dónde se podría ubicar idealmente, ¿no? El aprendizaje de este procedimiento, pues probablemente sería ahí. Yo no os quiero interrumpir ni quitar tiempo, que este tema da para mucho. Tenemos aquí a 2 expertas, bueno, entonces que mejor yo aquí aprendiendo. Directamente os voy a preguntar por las claves. Dafne, ¿las traes tú? Venga, resumimos un poquito, ¿no? Porque hemos salpicado como un montón de cosas. Venga. Es verdad que es el primer podcast que hablamos sobre el coaching, entonces a lo mejor es como de forma más genérica al ir hablando de diferentes temas, pero bueno, yo creo que esto va a dar de sí que más adelante podremos ir Seguro que sí. De hecho, en, si es algo que te interesa, cosas. dínoslo, que están ahí, siempre lo decimos, las redes sociales, porque así lo tendremos como contenido para crear más podcasts. Claro, es algo que que os interesa mucho. Claro, sí. Pues a ver, sí, resumiendo un poquito, ¿vale? Venga. Como siempre, el 3, ¿no? Que es el que se nos Eso es el número mágico. marca como clave. Bueno, pues el primero es que el coaching es un proceso de cambio efectivo, ¿vale? Eso es indudable. Y que lo es para el desarrollo de objetivos que no conllevan un malestar psicológico intenso o que no implican una afectación del funcionamiento en diferentes áreas de la persona, ¿vale? Esa sería la primera clave. La segunda es que lo recomendable es acudir al coaching basado en la evidencia, porque eso nos dará más garantías. Y la tercera es que para ser coach es fundamental recibir una formación amplia, profunda, ¿vale? Exhaustiva y de calidad.
Por eso es muy importante conocer la formación y las certificaciones de los lugares a los que vamos a formarnos y también cuando vayamos a acudir a un coach, lo que decía Eva, qué certificaciones y qué formación tiene ese coach. Fundamental. Esas serían las 3 claves. ¡Qué rapidez! Madre mía, pues hemos llegado al ejercicio. Eva, ¿qué nos traes hoy? Bueno, el ejercicio. Yo sé que parte de las preguntas también a qué escuelas hay. Entonces voy a hacer un ejercicio de creatividad aquí y juntaros cosas que me gustan. La escuela de Eva Gerber. Me gusta. Bueno, entonces, empiezo diciendo que para mí unas escuelas que son bien diferenciadas son, por ejemplo, la Escuela Americana de Coaching, que trabaja consecución de objetivos. Muy claramente, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¡Hala! Te ayuda a estar ahí. Luego hay otra escuela que es el coaching ontológico, que trabaja más el ser, quién quieres ser. Y luego está el coaching y fortalezas, que por supuesto tengo que hablar de ello, porque es lo que me toca. El más querido de todos. Y ahora, ¿por qué? Porque une las dos cosas. A mí me encantan cuando hay unión. Así que os he traído 3 preguntas poderosas, como lo utilizamos en el coaching, para que podáis haceros una idea que trabajamos. Y la primera pregunta es va a ser profunda. Vale, ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser? No desde el hacer, sino como persona. Y que nos empiezan a llegar ahí palabras y que nos imaginamos esto como nuestro principio guía, ¿no? Hacia el ser, hacia algo muy completo que no depende de ni nuestro trabajo ni de nuestras actividades del día a día. Luego la segunda pregunta poderosa sería: ¿qué puedo hacer para convertirme en esa persona? Que es una pregunta que viene más desde el coaching americano. ¿Cuáles son las acciones, las actividades que me ayudan a ser esa persona que quiero ser? Y la última pregunta poderosa sería ¿cuáles son las cualidades positivas que tengo ya, las fortalezas, que hacen que esta cosa que quiero hacer ya me muestra que yo ya estoy en el camino para llegar ahí? En la imagen sería, ¿no? Quien quiero ser es la dirección, que puedo hacer ese camino, y las fortalezas son lo que ya tenemos en nuestra mochila para recorrer ese camino. Y que de hecho las fortalezas son las dos cosas. Es quién soy, no tiene una parte de personalidad, de que ya lo tengo, no es algo aspiracional, sino yo soy así y yo sé funcionar desde ahí con una cierta ligereza, con una calidad y con una naturalidad y con una energía. Y esto me lo llevo en la mochila para recorrer mi camino hacia la persona que quiero ser. Qué bonito. Puedes estar todo el fin de semana pensando. Creo que da para bastantes días. Yo que tengo el privilegio de disfrutar de ellas cada vez que vienen y de todos los colaboradores, pero es verdad que muchas veces yo lo digo, que es un placer y es una pasada cuando ellas están en las formaciones, porque además de ver la pasión, si las escucháis aquí, de cómo hablan y tal, pues todo eso lo ponen en clase, y yo que he tenido la suerte de estar ahí cogiendo apuntes, que me quedo así, también plan tonta como en los podcasts, es una de las maravillas ver cómo lo transmitís, así que muchísimas gracias, pero es que yo es que disfruto cada podcast más que el anterior. Se nota la pasión. Se nota. Sí, que tenemos bastante. Por eso os he dejado, porque sé que este es un tema que os llena, pero que también defendéis con firmeza, teniendo en cuenta, pues como hemos dicho, que muchos profesionales pues quieren tener cuidado, ¿no? Para proteger pues el mundo de la psicología y que las cosas se hagan bien, que es lo único que busca todo el mundo. El mensaje de Frozen de la última película. Ah, bueno, me he quedado... Hacer las cosas bien. Mira, me he quedado helada. Hasta en la adversidad, hacer las cosas bien. Pues no la he visto, pero mira, a lo mejor debería ver Frozen yo también. Sí, la diferencia entre tener una hija y 2 hijos. Que no ves Frozen. Eso es. Bueno, pues escucha, si has visto Frozen y te interesa el coaching, por favor escríbenos por las redes sociales y dinos que las 7 diferencias, porque yo aquí no lo sé. Muchísimas gracias, chicas, por este rato. Un placer, como siempre. Por habernos traído tanto contenido, y como ha lanzado antes Dafne, yo os repito, si es un tema que, bueno, yo sé que os interesa, pero que si queréis saber mucho más, decírnoslo por Instagram, que lo tendremos en cuenta para volver a invitar a Eva, que buscamos siempre cualquier cosa para traérnosla.
y seguir hablando de esto, que además una de las formaciones que tenemos aquí en el IEPP es de experto en coaching de fortalezas, que es esa mochila de la que Eva habla tan bonito, que es cierto, que es una maravilla, así que si necesitáis cualquier información en nuestra página web, pues lo tenéis todo, que está todo muy bonito puesto. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Un abrazo chicas. muy fuerte. Chao. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.